vamos a grabar el último vídeo de 2020. Vamos a hablar de plantas con semillas, también llamadas como espermatófitas. Son plantas que se reproducen mediante una estructura que se fabrica en el órgano especializado que es la flor. La semilla es la estructura que fabrican algunas plantas. Ya habéis visto que briófitos y embriófitos no tienen semillas, que por un lado protege el embrión, asegura su nutrición y por otro lado ayuda a su dispersión. Una vez que se disperse, cuando esta semilla se abra, el embrión germina y originará una nueva planta tan bonita como la que tenéis en esa mano. Tenemos dos tipos de plantas espermatófitas, angiospermas y gimnospermas. Y vamos a diferenciarlas una contra otra. Las gimnospermas son plantas que no presentan fruto, o por lo menos un fruto verdadero. Sus semillas están desnudas. Pueden estar dentro de una estructura como es la piña, pero la piña no es un fruto. Puede ser un falso fruto, aparecen una serie de escamas que se ven ahí. Cuando la piña se abre, las escamas dejan salir la semilla y esa semilla presenta un ala membranosa que permite que sea liberada, dispersada por el viento. Por tanto, no son frutos como tal, se llaman conos o piñas. Ahí tenéis los piñones del pino y ahí tenéis las alas. Estas no son realmente las de la derecha, no son las de una gimnosperma, pero más o menos la forma de dispersión es esta. Las angiospermas, por contra, tienen un fruto. Dentro de este fruto se encuentra protegida la semilla y este fruto actúa como una estructura protectora y que ayuda a la dispersión. Por ejemplo, el aguacate. Mira, el aguacate es una fruta, es potasio. Potasio. ¿Qué? Potasio. Potasio, el aguacate es potasio. La función de los frutos, en este caso, es que sean atractivos para los animales. Entonces el animal se come el fruto y la semilla, que está protegida por una cubierta bastante dura o incluso alguna sustancia química, pues pasa a través del tracto digestivo y es expulsada por las heces, de tal manera que el árbol ya ha conseguido lo que desea, que es moverse. En este GIF, el pobre gatete se está comiendo un plátano y lo curioso es que el plátano es una de las pocas plantas que no tenían semillas. Todos los plátanos que consumimos actualmente se reproducen por sexo a través de esquejes, gracias a la agricultura. Bien, en cuanto a flores, las flores de las gimnospermas son flores muy pequeñitas, poco atractivas. Normalmente no presentan olores, no presentan sabores, ni presentan pétalos llamativos. En cambio, las flores de las angiospermas, pues aquí tenéis, por ejemplo, la flor de la pasiflora, que son flores muy grandes, flores muy atractivas, muy visuales, que tienen olores, que tienen néctar, que tienen colores curiosos. Las flores de las gimnospermas suelen ser unisexuales, quiere decir que hay flores masculinas que producen gametos masculinos y flores femeninas que producen gametos femeninos. En cambio, las flores de las angiospermas, pues, habiéndolas unisexuales, también pueden ser hermafroditas o generalmente son hermafroditas. Producen los dos tipos de gametos, por tanto presentan estambres, órgano reproductor masculino, y carpelos, órgano reproductor femenino. Aunque tengan los dos tipos de órganos, normalmente no se autofecundan, sino que necesitan una fecundación cruzada, pues siempre buscando la mayor cantidad de variabilidad genética. Entonces, los granos de polen de una planta tienen que ser dispersados, un proceso que se llama polinización, bien a través del viento, bien a través de insectos o de animales, y tienen que llegar al órgano reproductor femenino de otra planta distinta. Si la planta tiene los dos tipos de estructuras, es decir, es hermafrodita, pues ya se las apaña de alguna manera para que las células sexuales no coincidan en el espacio y en el tiempo a la vez fértiles. De esta manera se ahorra la autofecundación, ¿vale? Bien, en el caso de las gimnospermas, pues es muy fácil de entender que si las flores no son llamativas ni son atractivas es porque no tienen que engañar a ningún tipo de insecto o animal para que polinice. Entonces, son polinización por el viento o anemógama. Se mueve ese pequeño cono, se mueve por el viento y dispersa los granos de polen como se ve en la fotografía. Mientras que las angiospermas tienen polinización normalmente por insectos. De hecho, la abeja es el insecto polinizador por excelencia, pero también aquí tenéis la abeja cargada de polen. Ha estado un rato moviéndose por dentro de la flor y se carga de polen porque su cuerpo es bastante peludo. También pueden ser las aves
incluso los murciélagos, ese polinizador del que poca gente habla porque parece ser que lo único que hacen es propagar pandemias. Las flores de las angiospermas se pueden agrupar formando inflorescencias, unas estructuras muy, muy llamativas en las que muchas flores de tamaño pequeño pues aparecen juntas y apretadas sobre un mismo tallo. Esto es una ventaja a la hora de polinizar. Mientras que las flores de las gimnospermas pues normalmente aparecen agrupadas en forma de conos o de lo que cariñosamente llamamos piñas. La inflorescencia angiosperma quizá más característica es lo que se llama capítulo, es la de las margaritas, las de los girasoles. Cuando estamos jugando al me quiere o no me quiere, pues no estamos arrancando pétalos como tal, estamos arrancando un tipo de flores que se llaman liguladas. Si observamos más de cerca lo que es la inflorescencia del girasol, veremos que efectivamente está formada por muchas flores muy pequeñitas, muy apretadas en forma de tubo. Ahí se ven que tienen hasta los estambres. Y luego lo que vulgarmente conocemos como pétalos también son flores en forma de lígula o de lámina. Por tanto, las flores de las angiospermas se agrupan formando inflorescencias. No todas, pero es una de las ventajas evolutivas que tiene. Las gimnospermas suelen ser plantas monoicas. Cuando decimos que una planta es monoica es que sobre el mismo pie de planta, sobre el mismo árbol, porque las gimnospermas suelen ser todas leñosas y arbóreas, pues presentan los dos tipos de flores masculinas y flores femeninas. Y en el caso de las angiospermas, pues pueden ser monoicas y también pueden ser dioicas. Las dioicas es que existen árboles o pies de planta completamente masculinos, con flores que producen únicamente gametos masculinos, y árboles diferentes que presentan flores femeninas, que liberan los gametos femeninos. Por ejemplo, una muy característica sería el kiwi, que tienes que poner los kiwis machos y las kiwis hembras para que tengan kiwitos. Ahí vemos un ejemplo de planta monoica, un pino, y veis que aparecen las piñas características, en este caso de color verde, porque es bastante joven, que serían las flores femeninas, y esa especie como de conos apretados marrones, que serían los conos masculinos, y están sobre la misma planta, por tanto, plantas monoicas. Las hojas de las gimnospermas suelen ser hojas muy pequeñas y duras. Están modificadas en forma de acícula o de aguja o en forma de escama. Y normalmente suelen ser todas perennes, salvo las del jingo, que siendo una gimnosperma presenta hoja flabeliforme y además es caduca, y las de la cica, que presentan como una hoja de palma compuesta. Esto se debe a que este tipo de plantas son como estrategias de adaptación, están adaptadas a climas fríos y secos. Por ejemplo, son muy característicos las grandes masas boscosas de gimnospermas que nos encontramos entre los 60 grados de latitud y 90 grados de latitud norte, lo que consideramos o que llamamos el ecosistema de taiga, que es más o menos esta imagen idílica del lugar donde vive Santa Claus y Papá Noel. Estaría por ahí donde está marcado de color verde. Las hojas de las angiospermas, por contra, pueden ser bastante grandes. Ojo, no quiere decir que todas lo sean, porque también las angiospermas se modifican su hoja dependiendo del lugar en el que vivan y presentan formas diversas, formas variadas. A veces pueden ser muy, muy grandes, como este es el nenúfar gigante, una hoja plana que crece sobre superficies de agua y que puede atrapar la mayor cantidad de luz del sol posible. Mirad que puede llegar incluso a soportar el peso de una persona, si no es muy pesada. En el caso de las gimnospermas, que están adaptadas a medir frío, sus hojas son perennes porque es una manera de protegerse del frío. En cambio, las angiospermas están adaptadas a cualquier tipo de clima, a cualquier tipo de lugar. Entonces tenemos árboles de hoja perenne, por ejemplo el acebo, en la que la hoja permanece verde durante todo el año. Árboles de hoja caduca. Esta es la de marcescente, que se seca, pero que no se cae del árbol porque permanece sobre él como una manera para proteger del frío. Y aquí árboles de hoja caduca en las que durante la temporada de otoño-invierno, cuando la cantidad de luz solar es inferior a lo que le resulta rentable a la planta para hacer la fotosíntesis, pues como una estrategia para ahorrar energía, decide caer sus hojas, aunque no haga la fotosíntesis, sobrevivir con los ahorros durante el año y cuando venga la nueva temporada fabricar hojas. El metabolismo se ralentiza y pasan el invierno. Las angiospermas son plantas que pueden ser herbáceas, arbustivas y arbóreas. Recordad que las gimnospermas
eran normalmente leñosas y arbóreas y están adaptadas a todo tipo de climas. Tienen distintas estrategias para conquistar cualquier tipo de condición, por muy extrema que sea. Por ejemplo, en climas desérticos pues acumulan agua en su interior, como por ejemplo los saguaros o los cactus, y defienden este agua modificando sus hojas en forma de espinas. En una jungla en la que la cantidad de lluvia es muy alta, pues crecen con hojas muy grandes, muy frondosas, bastante flexibles, aprovechando la cantidad de humedad que tiene. Y en climas fríos, pues por ejemplo he cogido aquí la Edelweiss, que es la insignia de los Alpes suizos, esta pequeña flor de color blanco, blanco igual que el lugar en el que crece, pues ha recubierto sus pétalos de una especie como de pelillos que actúan como si fuera una manta térmica, un nórdico, de tal manera que así se protegen del frío. Las gimnospermas han sido las plantas dominantes en gran parte de la historia de la Tierra. De hecho, desde que se conquista el medio terrestre hasta que hace 65 millones de años cambian las condiciones climáticas tras el impacto del meteorito en el Golfo de México, fueron las plantas dominantes. Han formado los grandes bosques junto con los grandes helechos en los que pastaron, en los que deambularon los dinosaurios. Pues... huyen hacia aquí. Quiero irme de aquí. ¿Qué ocurre hace 65 millones de años? Que tras el impacto del meteorito pues cambian las condiciones y de la misma forma que los grandes reptiles dieron paso a los mamíferos, las gimnospermas dieron paso al dominio de las angiospermas. De hecho, en este gráfico se ve como en naranja se ve el dominio de las gimnospermas durante gran parte del Paleozoico, que es donde se aparece en el Carbonífero, hasta el Mesozoico, y a finales del Cretácico, pues ahí es donde se produce los cambios y fijaros que las angiospermas empiezan a dominar. A lo mejor todos los eventos de extinción pues no fueron derivados únicamente del impacto meteorito, sino que también ya se habían iniciado una serie de cambios en la vegetación que podían afectar a esta fauna. Pero veis que ahora mismo las angiospermas son las plantas dominantes y la mayor parte de plantas actuales del planeta son familias angiospermas. Dentro de las gimnospermas, pues tenemos árboles que conocemos muy bien, como el abeto, típico de Navidad, la araucaria, que la tenéis aquí en Conil en la puerta del instituto y se ve mucho su perfil en las urbanizaciones porque sus ramas tienen una disposición muy curiosa. Los cipreses de los cementerios, ya sabéis por qué es, porque crecen muy bien, porque no necesitan cuidados, porque sus raíces crecen muy profundas y porque las almas podían aprovechar estos grandes troncos para subir hasta el cielo y llamar a las puertas de San Pedro. Los árboles que son característicos de la atalaya, los pinos, las grandes secuoyas con las que empezamos el curso, el pinsabo, que es el árbol característico de la Sierra de Grazalema, aquí en Cádiz, o aquí el tejo, que le tengo mucho cariño, y que es el protagonista de la película Un monstruo viene a verme. Dentro de las angiospermas pues encontramos las monocotiledonias, que son plantas que su embrión, su semilla solamente tiene una hoja embrionaria, las dicotiledonias que tienen 2 hojitas embrionarias, pero bueno, palmeras, lirios, espigas, rosales, almendros, encinas, todas las plantas que utilizamos en alimentación, pues patatas, tomates, berenjenas, girasol, las rosáceas donde se encuentran los melocotoneros, los cerezos, las compuestas, al final miles y miles de familias de plantas que son angiospermas. Pues, por ejemplo, el olmo, muy bonito, un pueblo muy bonito de la Sierra de Salamanca, o el haya, que es característica también de esta zona de la haya de Rijuela, de la Sierra, la haya más meridional de Europa, y es un árbol emblema que se está dejando morir y que tenemos que proteger. Hasta aquí mi reivindicación de mi tierra.
salvemos el Haya, ayudar a Jorge a hacerlo. Bien, pues hemos acabado. Y con esto, feliz Navidad. Y no toquéis un libro de estas fiestas, por favor. Descansad. Eso es todo, amigos.